Muy bien, amigos, volvemos al aire y tiene que ver con el comentario de la semana, ¿no? Y recién mirábamos las imágenes en la pantalla acá cuando terminaba el noticiero, el móvil en vivo de Canal 4 que tuvo toda la mañana ahí esta impactante manifestación de los obreros de Minera del Aguilar que llegaron ayer en un grupo muy numeroso, hablan de 600 empleados que llegaron con su gente, en una manifestación que nos impactó a los jujeños. Nos hemos desacostumbrado, gracias a Dios, a este tipo de manifestación, ¿no? A ver la plaza de la forma en que la hemos visto. Hace mucho tiempo que esto no sucedía en Jujuy, pero fue una manifestación absolutamente pacífica. Nos impactó la llegada, la forma que se organizaron, de la manera que vinieron, la empatía que lograron con la gente, ¿no? En las expresiones, cero agresividad, con un conflicto perfectamente orientado y tenía un objetivo absolutamente directo, ¿no? Daba la sensación que el conflicto estaba totalmente encapsulado en la persona del gerente general, ¿no? de Javier Ruiz Díaz. Acá estaba toda la parte del conflicto, porque se habló mucho de los problemas de seguridad de una mina que tiene 90 años, que lógicamente, ¿no es cierto?, tiene problemas de seguridad, tiene cantidad de túneles, digamos, cuántos subsuelos tiene, pero la realidad es que cuando se hablaba de esto, también llegaba la respuesta oficial de los planes de remediación que están trabajándose, las inspecciones que hubo, 5 inspecciones en los últimos tiempos, con el delegado del Ministerio de Trabajo y con el secretario de Minería de la provincia. O sea, de alguna manera también quedaba reflejado y corroboraban los empleados mineros de que esto era cierto, de que hay un plan, ¿no es cierto?, que tiene que ver con higiene y seguridad y que se viene trabajando en mayor o menor medida con una conciliación obligatoria que terminó hace unos días, pero que desató el verdadero eje del conflicto y estaba centralizado en la persona del gerente general. Es muy difícil ver un conflicto de esta naturaleza donde los empleados tuerzan el brazo a la patronal y terminen desplazando a un gerente llevándolo al directorio, pero evidentemente que lo que manifestaban los empleados cuando llegaron acá, que eran algunas actitudes absolutamente despechadas y fuera de lugar, hablaban de esclavitud. O sea, cuando uno escucha las expresiones se da cuenta que el conflicto estaba acá. Bastó la promesa de que el señor gerente va a pasar a ser integrante del directorio y se va a poner un gerente nuevo para que el conflicto se termine, se desactive, vuelvan cada uno a trabajar. Ahora pregunto, ¿hacía falta tanto? ¿Se justifica esta cantidad de tiempo? ¿No hay de parte de la empresa haberse encerrado en sí misma, no haber abierto canales de diálogo? ¿No lo manejaron de una forma inadecuada? ¿Había necesidad de traer 600 obreros de Minera del Aguilar hasta acá? La pregunta que nos hacemos todos da la sensación de que no. O sea, creo que estas estrategias de cómo enfrentar situaciones de conflictividad, Minera del Aguilar va a tener que analizarla, digamos, porque tuvo centralizado específicamente acá el problema. Desde el primer momento, todos los ejes y todo apuntaba a un mismo lugar. Cambiemos de tema. El Ingenio La Esperanza. En este momento, en horas de la mañana, empezaron las reuniones, se están notificando a todos los empleados del Ingenio La Esperanza. 617 creo que son. Sinceramente, a esta altura del partido no me atrevo a dar precisión tan exacta en esto, pero son más de 600. Creo que 617 es el número, digamos. Están notificándolo, ¿no es cierto?, de la desvinculación laboral en virtud del artículo 247. Lo está haciendo la administración de la quiebra, ¿no es cierto?, como es lógico, con fondos que aporta la empresa que compró. Se están haciendo las liquidaciones. ¿Cómo se hace? Bueno, están notificando a la gente, a los 4 días se acredita esta plata en la cuenta sueldo, digamos, se firma un convenio de desvinculación. La gente que ya empezaron a firmar el convenio, el listado que se le pasa a la empresa tucumana que adquirió esto, ¿no es cierto?, el grupo Budeguer, que el día lunes van a empezar a trabajar a fondo, ¿no es cierto?, en el Ingenio La Esperanza. ¿Con qué empleados? Bueno, ellos van a ir oficializando la incorporación de la gente que va desvinculándose, ¿no es cierto?, a partir del día de hoy. Lo está haciendo, reitero, la administración de la quiebra, pero a su vez también hay la colaboración, ¿no es cierto?, de asesores, de abogados, del Ministerio de la Producción y también esta gente del Ministerio de Trabajo colaborando con este tema, porque claro, hay que de repente, en muy poquitos días, notificar de temas legales a más de 600 empleados, y esto se va a hacer por turno para que el ingenio no deje de trabajar, se tiene que hacer, ¿no es cierto?, en los momentos adecuados para que se pueda lograr los reemplazos necesarios y no se interrumpa la producción. Pero ha llegado a la etapa final el tema del Ingenio La Esperanza, en este momento están las notificaciones y reitero, el lunes la empresa Budeguer empieza a trabajar con toda formalidad. Se cierra una etapa de 20 años, 21 años, sí, por ahí es, ¿no?, donde realmente pasó de todo,
donde creo que se podría escribir 2 libros respecto a lo que pasó en el Ingenio La Esperanza, donde me parece que la mayoría de las situaciones que se vivieron son materias olvidables, donde lamentablemente se fracasó rotundamente en una serie de oportunidades que se dieron de este tema, donde creo que si hablamos hasta de hecho de corrupción, me parece que el Ingenio La Esperanza puede transformarse en un tema emblemático, pero bueno, se llega a un final, creo que es lo mejor para todo. ¿Es la mejor operación? No se sabe, la mejor operación es la que es posible. Hemos hablado y hemos hecho números un montón de veces en este tema, la realidad es que nunca se logró nada y desde el gobierno provincial todos los años había que poner cuantiosa cifra para darle un sostenimiento mínimo, porque la realidad que el proceso de desinversión que vivió el Ingenio La Esperanza en los últimos tiempos fue demasiado grande. Sí, se ponía plata para pagar los sueldos, pero no se renovaban cañaverales, la maquinaria cada vez era más obsoleta. La realidad es que el ingenio había caído a un pozo que prácticamente iba a ser muy difícil levantarlo. Desde el Estado imposible, tiene que venir un privado, ¿no es cierto?, que es lo que va a pasar con Budeguer. ¿Quién es Budeguer? Ya lo dijimos acabadamente, es un empresario tucumano donde la seriedad es algo que lo caracteriza, parece que la seguridad, la certeza que es un inversor serio, ramificado en distintos tipos de actividades. La vez pasada le contamos en profundidad, digamos, ¿no es cierto?, dónde está en la ganadería, donde hace ganado desde el inicio, desde el engorde inicial hasta la venta en carnicerías boutique, digamos, está en el tema vino, compró una bodega en California, hace vino de calidad, tiene algunos vinos propios, ¿no es cierto?, como Tucumén, que es un vino con uvas tucumanas y mendocinas. Bueno, le hemos contado la variedad de actividades que tiene y es un productor cañero muy fuerte, individualmente el productor cañero más fuerte de la República Argentina. Así había empezado, luego compró un ingenio en el año 2010 y hoy la realidad es que es el tercer productor azucarero de la República Argentina. Todas las expectativas están cifradas de que el Ingenio La Esperanza logre empezar a funcionar a full para el beneficio de una región tan importante, ¿no es cierto?, como la zona de San Pedro, de Ledesma, de La Esperanza. Vamos a ver de qué manera se da. Creo que están todas las expectativas puestas. También se produjo durante la semana el cierre de las candidaturas, ¿no?, a los cargos nacionales. Fin de semana, sábado a la noche sobre todo. El PJ creo que fue el aspecto distintivo en esto. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, terminó presentando 6 candidaturas a diputados nacionales. Esto fue, me parece, el hecho más distintivo. Pero en este marco creo que hay algunas cosas que vale la pena analizar. Primero porque hubo ingentes presiones, ¿no es cierto?, desde Nación. Cuando hablo de Nación no hablo del gobierno nacional, por supuesto, estoy hablando desde el partido que representa Juntos por Todo en el orden nacional, ¿no es cierto?, que capitanea la fórmula Fernández, que presionaron fuertemente al Partido Justicialista para que unifiquen candidatura, para que sea una sola. ¿El tema cuál era? Era que esa candidatura venía con nombre y apellido, ¿sí?, que era Carolina Moisés, ¿no es cierto?, como primera candidata y Alejandro Snope como segundo candidato. La realidad es que desde el Partido Justicialista de Jujuy le pusieron freno a este tipo de expectativas. ¿Basado en qué? Basado por un lado de que ¿con qué autoridad se puede llevar adelante esto cuando al Partido Justicialista de Jujuy nadie le brindó absolutamente nada? Digamos, fueron los dirigentes locales los que lo devolvieron a la batalla política, lo que lo sacaron de la intervención en que estaba y lo volvieron a poner en funcionamiento. O sea, ¿en función de qué se puede exigir una cosa como esta, digamos, ¿no? Pero también estaba basado en que había mucha gente que ha puesto mucho sacrificio en esta batalla política y de repente de un plumazo quedaban fuera de todo por una decisión unilateral, que esto se está transformando en la política en la Argentina, ¿no? Cero disenso, cero discusión, hay personalismo que son lo que definen todos, los partidos políticos prácticamente no existen, creo que es lo que estamos viendo, son manejos absolutamente dictatoriales, verticalistas, donde la discusión no está, y el Partido Justicialista decidió ir con 6 listas. Conclusión, desde el Partido Nacional solo habilitaron uno para llegar la fórmula Fernández, que va a ser la que va a encabezar, ¿no es cierto?, Carolina Moisés, pero la realidad es que el resto de los bloques van a ir con boletas cortas, sin candidatos a presidente y a vicepresidente, pero van a participar de la interna y el justicialismo va a dirimir los candidatos a diputados nacionales el 11 de agosto, cuando se lleven adelante las PASO, si es que se hace, ya vamos a hablar de ese tema. Entonces hablamos de Carolina Moisés por un lado, iba a ser acompañada de Alejandro Snope. Alejandro Snope le dijo que no a Massa, porque esto era una imposición de Massa. En el acuerdo político de Massa, Jujuy se lo daban a él, digamos, para el armado político, ¿sí? Entonces era
Carolina Moisés y Alejandro Snope como los candidatos de Massa. La realidad es que Alejandro Snope le dijo no a Massa, se fue con Labaña en una cuestión de que esto es lo que decimos, ¿no? La política hoy realmente es dónde están los principios, dónde están las bases de discusión en esto. O sea, hoy estoy con un lado, mañana. ¿Cómo hace Alejandro Snope para hacer campaña ahora? Ahora tiene que hablar de la grieta, tiene que hablar que no somos ni la grieta de este lado ni la grieta de aquel lado. Eso sí, salió diputado electo en tercer lugar por un partido que estaba apoyando a Cristina. ¿Cómo se hace para hacer campaña en esto? O sea, realmente parecía el cierre de un libro de pase del fútbol, es poco serio. Pero bueno, así está la política hoy, digamos. Alejandro Snope no va por este lado, entonces lo reemplaza un tal Carlos Cantero, una persona muy poco conocida. Le pregunto a usted, ¿sabe quién es Carlos Cantero? Pregúntele a la gente, y de 100 personas que le preguntan, 99 no sabe quién es. Pero sin embargo, bueno, es el candidato a diputado nacional en segundo término por la fórmula oficial, por llamarle de alguna manera, o la fórmula bendecida, digamos, en el orden nacional. Pero bueno, así está la política. Julio Ferreira va acompañada de Florencia Moreno. ¿Quién es Florencia Moreno? Es la esposa de Dingui Palmieri, el que fuera candidato a intendente, digamos, ¿no es cierto?, en las elecciones del mes de junio. Así que llevan adelante el que fue candidato a gobernador, digamos, y encabeza lista de diputado nacional, pero no lo hace con su compañero de fórmula, Adrián Mendieta, que va por otro lado. ¿Quién lo acompaña? La esposa de Palmieri. Alberto Matuc es acompañado por la dirigente gremial Yolanda Canchi, la dirigente de ATSA, digamos, combativa dirigente, donde van los dos también peleando. Alberto Matuc en todo momento dijo que iba a ser candidato, logró, ¿no es cierto?, elaborar la fórmula Confluir y va acompañado por Yolanda Canchi. Adrián Mendieta va a ser acompañado por Patricia Armella, dirigente también justicialista de vieja data, digamos, donde los dos van a enjuir esta fórmula para pelear el 11 de agosto. Aparece Guillermo Genefe de golpe, que va acompañado de Ana Cuellar, y que aparece una lista absolutamente sorpresiva. Muchos especulaban que después de las elecciones del último 9 de junio, cuando Guillermo Snope saca un 10% de votos, digamos, que no iba a interferir en esto, digamos. Pero bueno, deciden, dentro del marco de las PASO, deciden presentar candidatura, o sea, presentarla dentro del PJ, ¿no es cierto?, dirimir en esto, y aparece Guillermo de Genefe, que es una sorpresa absoluta. Sinceramente creo que nadie vio venir esto y parecía poco creíble, daba la sensación de que Guillermo Genefe se había alejado un poco de la política. Evidentemente que no, tiene un proyecto político y lo va a discutir en esto, digamos, ¿no?, en una elección que no va a ser fácil por la cantidad de opciones que hay, y no va a ser una elección sencilla cuando hay un justicialismo que está fuertemente movilizado, ¿no?, porque esto indica que está fuertemente movilizado después, sobre todo, de la elección del 9 de agosto. Y se presenta Guillermo Zapac acompañado de Liliana Condori. Guillermo Zapac también es otra sorpresa, porque si bien es cierto, milita dentro del justicialismo, es un profesional reconocido, trabaja activamente en distintos aspectos, muchos de ellos relacionados con la política, pero nunca había agrimido esta decisión de entrar tan activamente, digamos, a la política. Bueno, es una de las sorpresas. 6 listas en el PJ que van a dirimir esta elección el 11 de agosto. ¿Qué pasó en el resto de los partidos? Le contaba yo, ¿no es cierto?, lo que pasó en el Frente Consenso Federal, el partido que lidera en el orden nacional Roberto Labaña con Juan Manuel Urtubey, que dicho sea de paso ha sido el más coherente de todos, ¿no? Porque Juan Manuel Urtubey mantuvo una línea, no se corrió de esa línea y terminó en el medio, digamos, siempre dijo ni de un lado ni del otro lado de la grieta. En el marco de esto, por lo menos fue el más coherente en esto. Sí es cierto que había dicho que iba a ser candidato a presidente, que no quería ser vice de nadie, termina siendo vice de Labaña cuando prácticamente le vacían, ¿no es cierto?, la Unión Federal, pero termina yéndose por este lado. Pero de todas maneras ha tenido coherencia en este tema. Alejandro Snope va con Ana Alarcón, digamos, una dirigente que apareció últimamente con los pañuelos celestes en todo tipo de movilizaciones. Bueno, ellos dos van a acompañar. No había fórmula en Consenso Federal, no tenía gente en Jujuy, Roberto Labaña, y esto se armó el sábado a la tarde para sorpresa de muchos, ya que Alejandro Snope estaba enrolado en otro lado, es más, es diputado electo en otro lado. Pero bueno, la cuestión es que tiene que ver con la política. El Frente Juntos por el Cambio, Jorge Rizotti, candidato oficial, el actual ministro de Infraestructura, acompañado por Natalia Salapura, otra ministra, ¿no es cierto?, en este caso de Desarrollo Humano. La realidad es que decide, contrariamente a lo que pasó en la elección del 9 de junio, ir con una sola lista, el oficialismo. Es un acierto políticamente hablando este tema. El 11 de agosto se lo contamos. Realmente da la sensación que en el marco de las PASO
se podría haber abierto este juego, llevar otra lista, sobre todo después de lo que se visibilizaba que iba a ser el justicialismo, de llevar 6 candidaturas, ¿no es cierto? Entonces, esto por ahí va a juntar mucho más y va a movilizar el partido de otra forma. Pero bueno, son estrategias políticas de gente que está todo el día en esto, vive de esto y sabe mucho más que uno, digamos, de qué es lo que hay que hacer con este tema, así que no vamos a discutir este tema. El Frente de Izquierda va con Alejandro Vilca y Andrea Rúa, ¿no es cierto? El Frente de Izquierda también unificó este tema, van unidos esta vez, digamos, y han logrado unión en prácticamente 23 distritos, digamos, con lo cual habla a las claras que esta vez, por cierto, la izquierda va a tratar de ir unida, pero no ha tenido elecciones fáciles y en Jujuy sobre todo no le ha ido nada bien en la elección del 9 de junio. Y Unirme Jujuy con Roberto Alemán e Irma Villavicencio conforman la lista. ¿Qué va a pasar con las PASO? Y hay incertidumbre, ¿sí? Porque se habla de proyectos, Alfredo Cornejo de Mendoza habló de la presentación de un proyecto en esta característica para suspender las PASO. También hubo presentaciones que hicieron desde Cambiemos, con algunos acuerdos políticos que hablan con el sector de La Baña. La realidad es que la veíamos informando a la diputada Burgos de Jujuy, ¿no es cierto?, este tema, de un proyecto que presentaron. Si uno dice modificar las reglas de juego de esto en medio de una compulsa electoral, le digo que es poco serio y de un vaciamiento jurídico muy grande. Ya hay inclusive fallos, ¿no es cierto?, con anterioridad, que decir, cambiar las reglas de juego en medio de un acto electoral es algo que no se puede aceptar, y hay fallos ya ratificados en la Corte, digamos, en este tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Podría haber un proyecto de esta característica donde circunscriba las PASO a aquellas regiones donde hay más de una candidatura. Por ejemplo, lo que está pasando con el PJ en Jujuy. Entonces, en este caso ya la problemática de las PASO sería para 9 provincias y no para las 24, por un lado. Pero a su vez también dentro de esta provincia podría ser para circuitos más chicos, en los lugares donde realmente hay. Que sería, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso del justicialismo. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa con este tema, que puede ser que se dé o no. La disputa más grande, ¿por qué es? Y porque cuestan entre 3.500 y 4.000 millones de pesos y no definen prácticamente nada. O sea, lo que definen es menor. Con todo respeto lo digo esto en el justicialismo de Jujuy, lo que digo es que ninguna característica presidencial se está definiendo ahora. Entonces Jujuy lo podía definir en una interna de su propio partido. Bueno, de esta manera no tiene mucho sentido las PASO. ¿Las PASO son malas? No. Las PASO no son ni malas ni buenas. Es una instancia y es una medida electoral, digamos. Lo que hace que las PASO sean inútiles es la política. O sea, lo que no están dispuestos a discutir nada, ni a debatir, es la política. Cristina Fernández de Kirchner nunca lo quiso hacer. Macri evidentemente nunca lo quiso así. Operaron en todas las regiones para que no haya 2 listas, para que haya lista unificada. O sea, es la política la que no quiere esta herramienta. Bueno, entonces, señores, júntense en el Congreso y sáquenla. O sea, si realmente no la van a usar, ¿para qué la tienen? Pero bueno, este es un debate distinto. Hablando de este mismo tema, la vez pasada se presentó una persona que se llama Eduardo Costa. Eduardo Costa es un dirigente radical que era candidato a gobernador en la provincia de Santa Cruz, que dicho sea de paso tiene las elecciones ahora el 11 de agosto, conjuntamente con las PASO, ¿sí? Se presentó ante la Corte pidiendo que se anule la ley de lema en la provincia de Santa Cruz. Esto fue definitivamente rechazado, ¿no es cierto?, por la Corte, y le habilitó una vez más al kirchnerismo la ley de lema. ¿Qué es lo que sucedió? Claro, la vez pasada él había sido el candidato más votado, pero terminó siendo Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, producto de la sumatoria de la ley de lema. ¿Cuál fue la respuesta de Cambiemos en este caso? La respuesta de Cambiemos fue que se presentaron 7 sublemas para estas elecciones. O sea, que no solamente Eduardo Costa es el candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz, sino que están los intendentes, legisladores, 7 candidatos a gobernador, más los que lleve el kirchnerismo. Votar en Santa Cruz va a haber más candidatos que gente. Una ley de lema que realmente es una cosa tramposa, que termina uno no sabe por quién vota, digamos, porque al final pone un voto en un lado y termina ungiendo gobernador a otro distinto. Pero bueno, este tema también pasa, son las cuestiones anecdóticas de la política argentina, y va a tener una cantidad y una diversidad de candidatos a gobernador que no llegan ni a conocerlo, los que tienen que votar. Y un pequeño comentario. Alberto Fernández, no perseguir al que fuma un porro, dijo la vez pasada. El tema es que la legislación, hace mucho tiempo ya, ha receptado en uno de sus fallos de la Corte Suprema, que se llama el fallo Arriola, ha receptado que no está penalizado, o sea, no es
no se considera delito la tenencia de estupefaciente para consumo personal. En algún momento lo había hecho con la coca, en la modificación de la ley de estupefacientes, o sea, la tenencia para uso personal de hoja para su consumo o masticación no es tenencia de estupefaciente, pero también lo ha hecho con otro tipo de droga, o sea, la tenencia de marihuana o de cocaína para consumo no está penalizada, digamos, porque el tratamiento que se le da no es de un delincuente, sino de un enfermo, digamos, al drogadicto, ¿sí? Y esto en el caso Arriola ha quedado bien. Pero lo que no hizo el caso Arriola es dictaminar o reglamentar qué es consumo. O sea, ¿cuánto es para consumo? Yo llevo 10 gramos de cocaína, de marihuana, ¿es para consumo? No. Bueno, hay un fiscal general porteño, ¿sí?, que ha instruido a todo su ministerio público fiscal, hablo de... tengo el nombre puesto por acá, bueno, lo tenía. Ha instruido, digamos, a todos los fiscales que trabajan sobre este ámbito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que la tenencia para consumo es de 3 dosis. La dosis de marihuana, por ejemplo, es de 1 gramo. O sea que la tenencia de hasta 3 gramos, lo ha dejado perfectamente reglamentado, digamos, la tenencia hasta 3 gramos no es considerada, ¿no es cierto?, delito. ¿Por qué? Porque se entiende que es para consumo. Si tiene 6 gramos, se entiende que está vendiendo en una fiesta privada o algo puede ser, sí pasa a ser penalizada. Bueno, hay un indicio ya de una falla que tiene la ley que no es reglamentar, lo ha dado a través de este fallo, ¿no es cierto?, el fiscal general porteño, instruyendo a todos sus fiscales para que actúen de esta manera. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a hablar de turismo.